Durante los años 90, América Latina experimentó una serie de cambios y transformaciones políticas, sociales y económicas que influyeron en el desarrollo del cine en la región. En algunos países como Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, se vivió un proceso de democratización y apertura política después de décadas de dictaduras militares y regímenes autoritarios. Este proceso permitió la emergencia de una cultura más crítica y libre, lo que se reflejó en las producciones cinematográficas de la época. En otros países como México, Colombia y Venezuela, la situación fue diferente. Se vivió una época de inestabilidad política y social con altos niveles de violencia y corrupción. El cine latinoamericano de los 90 se vuelve una herramienta de protesta y denuncia la violencia, la marginalidad y la exclusión social. En este periodo el cine se caracteriza por la búsqueda de identidad y una revalorización. Se cuestionaron las estructuras tradicionales y se exploraron nuevas formas de narración y estilos cinematográficos que se oponen a la estética de Hollywood, caracterizada por la belleza y la perfección, personificados por estrellas atractivas en escenarios muy bien producidos con efectos y sistemas de iluminación extravagantes. El cine latinoamericano se reveló a esta extravagancia. Se trabaja con personas sin preparación actoral, con iluminación natural y mostraba tendencias de corrientes europeas vanguardistas como el neorrealismo italiano, tanto en la fotografía como en el diseño sonoro y la música para crear atmósferas y transmitir emociones reales. También se caracteriza por el multiculturalismo, ya que éste reflejaba la riqueza cultural y la diversidad de la región a través de historias que abarcaban diferentes regiones, clases sociales y orígenes étnicos. En mi opinión, uno de los conceptos más importantes y de gran influencia en el cine latinoamericano de los 90 es lo que Rocha define como la estética del hambre. Este movimiento nace en los años 60, nos llevó a lograr una visibilidad internacional y elevó el cine latinoamericano. La estética del hambre es un enfoque cinematográfico que se centra en la representación de la pobreza, la desigualdad, el hambre y la exclusión social en América Latina. Esta estética ha sido utilizada por muchos cineastas latinoamericanos como herramienta narrativa para llegar tanto al público nacional como al público internacional. Como se podrá ver, la mayoría de las historias se desarrollan en un ambiente que retrata la realidad de las comunidades marginadas y le da voz a las personas que se encuentran en situaciones precarias a través de los personajes que coinciden en la misma situación. Este movimiento está definido por el Manifiesto de la Estética del Hambre de Rocha, quien criticaba el imperialismo cultural que las élites han impuesto sobre América Latina y afirma que es necesario romper con los cánones estéticos de Occidente y crear una vanguardia artística propia que se alimente de la realidad social y política que vive la región. En este sentido, propone la creación de un cine revolucionario que no solo muestre la realidad social, sino que transforme, que haga una crítica radical a la sociedad establecida y que busque la emancipación. Acá es cuando se sale de la crítica a un llamado a la acción. Esto se logra mostrando la violencia como una necesidad, mostrar la brutalidad y la opresión que sufren las clases populares y así sensibilizar al espectador sobre la necesidad de la lucha y el cambio social. Brutalidad y violencia que se justificaba por el hambre. El hambre justificaba la violencia de los personajes. Ellos se muestran violentos porque se encuentran en situaciones críticas de pobreza y harían lo que sea para salir del hambre. Una de las películas que considero retrata muy bien la estética del hambre es Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, donde se nos retrata aún como la tierra de la colonia incomprendida y violenta, sumergida en la miseria y la hambruna. En esta película se muestra nuestra cultura a través de la danza, los rituales y la religión. Se muestra la lucha por la supervivencia de la población en un entorno hostil donde escasean los recursos y la marginalización es una constante. Por lo tanto, se pueden observar elementos de la crítica social y de la representación de la realidad brasileña. Esta película cuenta la historia de Manuel, un vaquero que, cansado del maltrato que recibe de manos de su patrón, lo mata y huye con su esposa Rosa. Manuel y Rosa recorren las tierras norteñas, combatiendo el terror físico y espiritual que parece haber poseído el país. La película presenta una estética que se caracteriza por el uso de imágenes impactantes y simbólicas que crean una atmósfera de tensión y violencia. De ejemplo está esta escena donde los campesinos matan a un cerdo y se pelean por su carne, o cuando el protagonista se corta la mano para escapar de la esclavitud. Estas imágenes muestran la dureza y la crudeza de la vida en el noreste brasileño.
y la lucha por la supervivencia. Se utilizan recursos como el contraste entre luz y sombra para generar una sensación de opresión y de falta de esperanza. También podemos encontrar en él partes documentales. Se aprecia la figura del campesino como un héroe romántico que lucha contra la opresión. La música también juega un papel importante ya que refleja el carácter regional y popular de la película. De esto se trata la estética del hambre. La estética del hambre, la pobreza y la violencia le resultó interesante al público extranjero. Mientras nosotros sufríamos nuestras miserias y las manifestábamos a través del arte, ellos disfrutaban de ello. Esto hizo que nuestro cine tuviera más visibilidad. Por ello es que esta estética se mantuvo. A pesar de que es un movimiento perteneciente a la década de los 60, que tuvo mucha fuerza durante los años 90, se puede decir que es algo que hoy en día sigue vigente. Podemos darnos cuenta que en la actualidad las películas y las fotografías que tienen más valor para los latinos y el público internacional es la pobreza. Los retratos de personas en condiciones precarias. Un niño pobre, con la ropa sucia, sin zapatos y con cierto nivel de desnutrición, tiene más valor visual que un niño rico o de clase media con sus juguetes. El niño pobre simplemente mueve más. Esto mismo sucede con los de la tercera edad. Se retratan más a los trabajadores de la tercera edad que venden objetos artesanales o viejos en la calle. Nuestra trágica realidad es la que nos ha mantenido. No es sorpresa que los audiovisuales que tratan sobre la violencia en Latinoamérica tengan más posibilidad de ganar o quedar nominados en otros países que en su propio país. Algunas de las películas que conservan la estética del hambre luego de su más álgido momento son La teta asustada, del 2009, que trata el tema de la identidad cultural y la discriminación en el contexto peruano a través de una joven que vive en Perú y sufre de una enfermedad heredada de su madre, que le hace temer por su vida. Está también, en mi opinión, la grandiosa obra de Ciudad de Dios, del 2002. Esta película de Fernando Meirelles y Katia Lund muestra la cruda realidad de la vida de las favelas de la Ciudad de Dios en Río de Janeiro. La cinta aborda temas como la violencia, el narcotráfico, la pobreza y la marginación social. Los Pasos Dobles, España-Colombia, del 2011, es una película de Isaki Lacuesta que cuenta la historia de un antropólogo español que viaja a Colombia para investigar la muerte de un famoso bailarín de flamenco. La cinta se adentra en la cultura y la tradición colombiana, abordando temas como la identidad y la memoria histórica. Definitivamente la estética del hambre marcó un gran patrón para las películas que se vendrían desarrollando durante las próximas décadas. Las cicatrices dejadas por los movimientos políticos determinaron los personajes, los conflictos, las historias que se manifestarían en las películas de los años 90, con una nueva mentalidad adoptada por la nueva generación de cineastas. Este movimiento representó un cambio importante en la forma en la que se producía y consumía cine en la región y tuvo un impacto significativo en la sociedad latinoamericana. Permitieron el surgimiento de una nueva industria más inclusiva y diversa. Su impacto social y cultural fue significativo y continúa siendo relevante en la actualidad. Muchas películas latinoamericanas actuales siguen teniendo como eje principal las problemáticas sociales y económicas que afectan a la región. Aunque no se puede afirmar que el movimiento haya terminado, puede decirse que en la actualidad se han ido presentando nuevas formas de representación y de abordaje visual de estos temas. El cine latinoamericano ha evolucionado hacia su mayor diversidad, tanto estilística como temática.